Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Ahí van a ver unas hermanitas que van a estar repartiendo el mensajito. A mí me tocó de color, pero el mensajito van a estarlo repartiendo a los niños. Y como pueden ver el tema ahí en sus boletines, vamos a hablar acerca del arrepentimiento de Zaqueo. El arrepentimiento de Zaqueo, algo muy importante. Ahora, yo por ejemplo pensaba en hacer algo así como un dramita, pero no, pues no se pudo llevar a cabo, pero como quiera, es decir, lo tenía en la cabeza, ¿no? O sea, no se lo mencioné a alguien más, pero yo pensé, con los elementos que tenemos aquí, podríamos hacer un dramita, pero en un ratito se los platico como quiera. Como quiera, vamos a ir a lo que es, ahí como pueden ver en sus pantallas, en Lucas 19, vamos a ir a Lucas capítulo 19, donde se encuentra la historia de Zaqueo. Es una historia bien fascinante porque es cortita pero bien precisa, o sea, tiene mucha enseñanza. Obviamente el día de hoy lo que nos vamos a enfocar es en el arrepentimiento de Zaqueo, pero como quiera sí queremos mencionar otras cosas que se mencionan ahí en ese mismo pasaje. Damos la bienvenida a todos los que están aquí, también los que han venido aquí por primera vez. Estamos muy contentos ya con su venida. Entonces, en el capítulo 19 de Lucas, primero vamos a leerlo del 1 al 6 y luego les voy a mencionar lo que estaba yo pensando, lo que tenía en mi cabeza en cuanto a dramita, viendo las circunstancias, me refiero a donde nos encontramos, ¿no? Entonces dice así, Lucas 19, ¿lo tienen todos? Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Entonces yo nada más tenía en mi cabeza hasta ahí en cuanto al dramita, pero viendo a los hermanos de aquí yo pensaba, aquí por ejemplo tal vez yo pudiera estar haciendo el relato y luego aquí atrás de mí pudieran estar a los jóvenes, como si fuera la multitud, ¿no? Y como que si estuvieran viendo a Jesús por ahí, ¿no? O sea, todos así bien atentos. Y luego que estuvieran todos ahí, nos vamos a decir unos 7 de jóvenes, que entre ellos esté el hermano Julio Rodríguez, ahí como atrás de ellos. No como Zaqueo, obviamente, sino que yo pensaba en un tipo de truco de drama, pensaba, necesito gemelos. Y pensé, pues en los castillos, ¿verdad? Pensé, en los gemelos pensé, en esto pensaba yo, de que entonces los gemelos, obviamente no por chaparros tampoco, porque están bien grandes, tenerlo ahí atrás como Zaqueo, uno de ellos, ¿verdad? Tenerlo ahí y que él estuviera así como que queriendo ver, y que el hermano Julio como que a propósito como viéndolo como que, o sea, como que tapándole la vista, ¿no? Y él pues uno ahí atrás queriendo buscar y todo, y luego que acá arriba que no estuviera la pantalla, sino que estuviera levantada y que aquí estuviera como el tronco del árbol sicómoro, haz de cuenta, no sé, una lustrina o algo así. Y que las ramas, o sea, sin la pantalla, pero que proyectara ramas así como un árbol, en las cortinas del árbol. Entonces, que como él no podía verlo, pues entonces hace como que pues va a subir el árbol, ¿no? Entonces, pero como el hermano Julio tan malo no quiere que lo vea, entonces obviamente todos están vestidos como judíos, ¿no? Y de repente el hermano se quita la capa así, así como para que, no te quieres subir al árbol, pues también te voy a tapar, ¿no? Obviamente no alcanzaría hasta allá arriba, ¿no? Entonces, pero eso es para como tapar, por decirlo así, a Zaqueo mientras está escalando, entre comillas, ¿no? Y que de repente ya baje la capa y pues no se ve a Zaqueo acá abajo. Pero de repente, entre la cortina, aparezca el otro gemelo.
Así como diciendo, ya subí al sicómoro, ¿no? Así, y ya viendo a Jesús, ya después que alguien la pase como si fuera Jesús, llamándolo a él, ¿verdad? Y ok, bien alegre, y otra vez se cubra con la cortina, pero le aparezca el otro gemelo por acá, ¿verdad? Ya siguiendo a Jesús, ¿verdad? Entonces yo pensé, pues algo así, ¿no? Pero bueno, no lo hicimos, pero como quiera se los platiqué. Entonces imagino que ustedes ya con su imaginación pudieron ver ese dramita. Entonces volvamos a ver. Entonces le voy a pedir al hermano si podemos otra vez ir hacia el versículo 1 para comenzar otra vez la lección, porque otra vez la lección es en cuanto al arrepentimiento, pero como quiera quiero aclarar ciertas cositas en los versículos. Entonces fíjense, en el capítulo 19, versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Ahora si fijan, dice habiendo entrado, ¿dónde dice? En Jericó. Iba, dice, pasando por la ciudad. Entonces tal vez algunos aquí que sean bien teólogos dirán: oye, pero que acaso vea cuando se acuerdan los muros de Jericó y todo eso. Dirán, pero que acaso cuando fueron derrumbados, vea, los muros y todo eso, que acaso Josué no dijo, y aquí nadie más construya. O sea, como una maldición de aquel que se le ocurra construir ahí. Entonces, ¿cómo está ahí? Porque dice que entrando en Jericó, dice, iba pasando por la ciudad. Entonces, si usted puede ver, aún el día de hoy está lo que es la antigua Jericó, que no hay nada, es decir, ruinas, y está la nueva Jericó. Es decir, es una ciudad Jericó, pero que no está construida sobre donde estaba la antigua. Entonces, por eso también existía desde los tiempos de Jesús, esa Jericó que no era la del Antiguo Testamento, pero ahí al ladito. Entonces, esto les digo porque otra vez, o sea, no es de que la Biblia se contradiga. Por ejemplo, un pasaje en la Biblia donde vemos que estaban esas dos Jericós en el sentido de que una al lado de la otra, una que es la destruida y la otra es la ciudad en aquellos tiempos, de ahí que hoy también existe. Hay un pasaje en la Escritura, ¿se acuerdan? Que en una se menciona un ciego, otro se menciona dos, pero que están: hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan? Otra me refiero, otra historia. Entonces, en un evangelio dice que iban saliendo de Jericó y se enfrentaron con el ciego. En el otro evangelio dice que entrando en Jericó y se toparon con el ciego. Entonces uno dice, porque se contradice, ¿verdad? Porque en un pasaje dice que estaban entrando a Jericó y eso pasó, y otro dice que era en la salida de Jericó que salió eso. Entonces uno puede ver, ¿verdad?, que realmente está la antigua Jericó del Antiguo Testamento, donde Josué fueron y todo eso, y está la nueva que no fue construida sobre la antigua. Entonces eso solamente les quería explicar por lo que dice el versículo 1, ¿no? Que dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Entonces no se refiere a la antigua derrumbada, sino a la que estaba en ese momento. Versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, él siempre se encontraba al final de las listas en la escuela, ¿no es cierto? Porque se llamaba Zaqueo con Z. Dice que era jefe de los publicanos y rico, ¿verdad? Ahí lo señalan muy bien, jefe de los publicanos y rico, ¿verdad? Pero haciendo asociación, ¿no? Imagínense, no nada más era publicano. Ahora, ¿qué es un publicano? No lo confundan con republicano. Como una vez que di la historia del fariseo y el publicano, y en el mensaje, en el DVD, como hermano Eric y hermana Paola le puso el fariseo y el republicano. Así le puso. No, hermana, es el publicano. Entonces un publicano es un colector de impuestos. En este caso, estamos hablando no impuestos para el templo, sino impuestos para Roma. Acuérdense que Judea, lo que Israel, estaba conquistada por Roma, por el imperio romano. Y entonces por eso los veían como bien traidores los publicanos. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo tú siendo judío y andas ahí cobrando los impuestos para dárselo a Roma, ¿no? Pero él no nada más era publicano. ¿Qué dice ahí que era? Bueno, aparte de rico, antes de publicano, jefe de los publicanos. ¿Ustedes creen que los publicanos eran corruptos? Ahora imaginen los republicanos, los jefes de los publicanos, ¿verdad? Porque siempre se pasa algo, ¿no? O sea, ¿cuánto? ¿Verdad? Y siempre se pasa así, en la corrupción, en el gobierno siempre hay corrupción, y los que ganan más son los que están más arriba, ¿no?
Entonces dice ahí, Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. O sea, como que ya había escuchado de él, pero no lo había visto, ¿verdad? Pero no podía a causa de la multitud, pues era, ¿qué dice? Pequeño de estatura. Hermano, no sean malos, de repente están viendo al hermano que está chaparrito, pequeño de estatura, ¿oíste? ¿No eres pariente de Zaqueo? No, el hermano Julio le diría a todos, pequeño de estatura. A todos, Entonces uno puede decir, era pequeño de estatura. Entonces no nada más era por la multitud. Porque hay unos que trataban de acercarse a Jesús y no podían por la multitud, como aquel, ¿verdad?, que entonces fue bajado, ¿verdad?, del techo para que lo sanara Jesús. Pero en este caso no estaba él queriendo acercarse, sino queriendo ver, pero no podía porque era pequeño de estatura. Entonces dice aquí, versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces uno puede ver entonces por qué dice ahí, y corriendo delante. Se refiere delante de la multitud, o sea, hasta donde se estaba dirigiendo la multitud. ¿Por qué? Porque por ahí se estaba dirigiendo Jesús. Dice, no, pues imagínense ustedes una avenida o algo, y están así. Pues dice, yo me voy a ir para allá, ¿verdad? Me voy a, en el día de hoy uno diría, me voy a subir ese poste, o me voy a ir a esa casa, o esa barda, o lo que sea. En este caso, lo que había ahí era un sicómoro, un árbol grande, ¿no? Y luego dice ahí, versículo 5, cuando Jesús llegó por ahí, ese es el canto, ¿se acuerdan? Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora, para las personas que tienen limitado el lenguaje en español, porque hay unos que lo tendrían limitado, tal vez dirían, es necesario que pose yo en tu casa. O sea, ¿cómo? ¿Significa que va a entrar a su casa y va a posar? No, sino que no se está refiriendo de hacer poses, sino ¿qué significa el posar? Es el hospedarse en una casa. Uno lo puede ver en la Real Academia Española y significa alojarse o hospedarse en una posada o casa particular. Es lo que dice. Entonces a eso se refiere. Entonces ahora yo quiero que fíjense en eso ahí en medio del versículo 5. Imagínense que ustedes son Zaqueo. Ustedes tienen tantas ganas de verlo porque han escuchado muchas cosas de él. Y de repente uno va... ahora, de las cosas que ha escuchado, obviamente, son muchas acerca del Señor, de Dios, de cómo Dios, lo que le gusta, lo que no le gusta. O sea, acuérdense, así como se acuerdan Juan el Bautista, su mensaje era de arrepentimiento y aún así las multitudes iban para ser bautizadas por él. O sea, no era un mensaje así dulcecito y todo, no, sino, y como Jesús le dijo, de los nacidos de mujer no hay profeta como Juan el Bautista, porque a pesar de que en él no hizo ningún milagro, dice, pum, o sea, era su palabra poderosa para realmente preparar a las personas para la venida del Señor Jesús. Entonces, él, como quiera, uno puede ver que su corazón estaba en conocer a Jesús. Su punto era verlo. Si se fijan, o sea, en la historia, él simplemente quería verlo. Pero imagínense que a esa persona que usted quiere ver tanto, que de repente lo vea a usted. Entonces imagínense, usted está en el sicómoro y Jesús, pues obviamente está en la multitud y todo eso. Y de repente que voltee para arriba y lo mire a usted, Jesús, mirarlo a usted en los ojos. Es algo bien diferente, ¿no? O sea, usted podrá ver una persona y la persona, tal vez otra persona podrá verlo a usted, pero no es lo mismo cuando usted ve a la otra persona mirándolo a usted. O sea, es algo wow, o sea, algo tremendo. Entonces imagínense Jesús, ¿no? O sea, wow, o sea, uno ya escuchar de quién era y uno quererlo ver. Y dice ahí, como dice el versículo... Como dice en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y algo que a muchos se nos pasa, cuando contamos la historia es
le llamó por su nombre. ¿Cómo sabía que se llamaba Zaqueo? La fama mala ha llegado en todas partes, ahí sí, a oídos de todos. Le llamó por su nombre, hermanos. Imagínense usted, o sea, usted ve una multitud tremenda delante de Jesús. Y usted es la primera vez que apenas si lo va a ver, porque ya está pasando por ahí, por Jericó. Y que le llame Jesús por su nombre, lo mire y diga Zaqueo. En ese caso usted piensa en su nombre, ¿no? Como que me mire y diga Elmer. Entonces imagínese su propio nombre, ¿no? Qué impacto, ¿no? Y dicen así las personas, dicen, lo más bonito que tú puedes escuchar cada uno de nosotros es que alguien pronuncie nuestro nombre. Que alguien pronuncie nuestro nombre. Entonces ahora imagínense Jesús viéndolo y mencionando su nombre. Y le dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Me recuerda la palabra esa necesario, como cuando, ¿se acuerdan de la historia de Jesús y la samaritana? Y dice que le era necesario pasar por Samaria. Ahora, a todo mundo que iba para Galilea, a Judea, tiene que pasar por Samaria, pero lo que hacían era darse la vuelta. O sea, se iban para el otro lado del río Jordán y luego después otra vez, o sea, como para no pasar por el barrio malo. ¿Ustedes han hecho eso? No me refiero allá en Samaria, sino me refiero en sus ciudades, que ustedes saben que hay un barrio malo que no conviene ir. No, mala fama y todo eso. Y de repente usted va para un lugar, pero tiene que cruzar por ahí. ¿Y qué hace? Pues sacarle la vuelta, ¿verdad? Entonces, pero dicen los que estudian ese pasaje, que cuando dice que le era necesario pasar por Samaria, no nada más está hablando geográficamente, sino porque tenía un plan ahí en Samaria. Entonces, igualmente, fíjense cómo dice ahí la palabra necesario, si se fijaron. Entonces dice ahí, y ese versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahí los que tienen el mensajito, ahí le puse como dinámica, aparte que están dibujando y todo eso, le dije, si tú fueras Zaqueo, ¿qué le darías de comer a Jesús? ¿Qué le darías de comer a Jesús? Ahora, obviamente, en el caso de Zaqueo, pues él era rico. Ahora, por favor, no vayan a decir ustedes, lo voy a llevar a Red Lobster, porque eso es comida inmunda. O también, no, voy a dar un buen lechón. O sea, bueno, no. O sea, estamos hablando en la nación judía. Tiene que ser comida, ¿verdad? Que sí se puede comer. Entonces dice aquí, vea, también otra cosa que pregunté ahí en el mensajito es, ¿qué le preguntarías a Jesús? Digo, porque va a posar en tu casa. Ahora, seguro que como siempre hacía Jesús, y aquí está asumido en la historia, es que le predicó, ¿verdad? Que le enseñó. O sea, no lo dice, pero es asumido. Acuérdense que él siempre iba. ¿Para qué? Para entonces predicar. Y al mero final del pasaje que vamos a ver el día de hoy, usted puede ver ahí la conclusión o lo que dice Jesús, ¿verdad? Entonces que es obvio que sí le predicó, sí le enseñó de la voluntad de Dios y de qué cosas son buenas, qué cosas son malas, de qué cosas se tiene que arrepentir. Cosas así. Acuérdense que él era directo, así como la mujer samaritana fue directo, ¿verdad? Entonces dice aquí, el versículo 6, entonces él, o sea, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Ahí tenemos la cita. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 7. Ahora, me gusta mucho esto, hermanos, por lo siguiente. Si algo sabía Zaqueo de Jesús, es que era una persona piadosa. Y una persona que Dios estaba con él, porque por todos los milagros que hacía. O sea, si él conocía algo de Jesús, eran puras cosas buenas, no nada más en cuanto a sus acciones, sino lo que él predicaba. Ahora, fíjense, él era nada más publicano, lo cual todo el mundo desechaba como pecador. Todo el mundo desechaba como pecador. Y los fariseos y todos los saduceos, ¿verdad? Y los escribas, los ¿cómo se llama? Los de la ley, ¿verdad? Y sacerdotes, levitas, o sea, todos consideraron a los publicanos como de lo peor. ¿Y él era qué? Jefe de los publicanos.
Entonces, y él sabiendo, esta es una persona piadosa, o sea, esta es una persona, o sea, que yo tengo interés en conocer. Pero me gusta que dice que cómo le recibió gozoso. Hermanos, todos los que llevamos la palabra de Dios a otras personas, que nos reciban gozosos. Me refiero en el sentido de que qué pena cuando entonces los que llevamos la palabra a las personas tienen miedo de nosotros, no quieren estar con nosotros, o sea, nos ven como, o sea, algo habrán escuchado de nosotros, ¿verdad? Nos tienen miedo, o sea, hay algo que le amedrentamos. Entonces, uno puede predicar la verdad en amor, de una manera que la persona sabe que uno no va a andar ahí insultando, ¿verdad? O sea, haciendo cosas como con dolo y con... Entonces, qué bonito el hecho de que él, aún sabiendo que la sociedad lo tenía como de lo peor, y sabiendo de Jesús, él le recibió gozoso. No nada más era verlo para ver, pues ya sé de quién me tengo que cuidar o algo así, sino que quiero, que esté en mi casa, y le recibió gozoso. Versículo 7 dice, al ver esto, o sea, ¿quién es? La multitud. Fíjense, al ver esto, o sea, que le iba a recibir en su casa, que Jesús dijo, yo necesito posar en tu casa. Versículo 7 dice, al ver esto, todos, ¿qué dice? Murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Con un hombre pecador. Ahora, ¿qué pasa si usted le quiere predicar a alguien y de repente se detiene porque otras personas lo van a juzgar mal a usted? Pues no debe ser así, vean. Si yo sé con qué motivo yo voy ahí para predicarle a la persona, ¿por qué voy a yo detenerme, vean, y detenerle a esa persona el privilegio de escuchar el evangelio solamente por lo que dirán? Entonces, por eso es bien importante saber el ejemplo de Jesús, esta historia. Como les digo, vamos a hablar del arrepentimiento, eso es lo principal, pero es bueno notar estas otras cosas ahí en su palabra. Entonces dice aquí, vea, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Versículo 8. Entonces Zaqueo dice, aquí ya se asume que él ya predicó, que él ya estuvo con él, ¿verdad? Estuvo posando, estuvo predicando. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie. Y otros le dijeron, ponte de pie, ya estoy de pie. No, es cierto, que soy de pequeña estatura. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿qué dice ahí? Cuadruplicado. Wow. Entonces, el mensaje debe haber sido tal vez de arrepentimiento, ¿no? Digo, ¿qué fue lo que hizo él? Se arrepintió. Ahora, ¿cómo sabemos que él se arrepintió? No dijo la palabra me arrepiento, no dijo la palabra pido perdón, sino ¿qué hizo? O sea, él accionó, él confesó lo que iba a hacer. Ahora, acuérdense que ahí hay muchas personas, no más están ahí con él, pero eso se lo dijo al Señor, ¿verdad? Entonces, si se lo dijo al Señor, ¿está qué? O sea, está convencido en lo que va a hacer y se lo está diciendo al Señor. Entonces, si otra vez, esto no es para pantallar a los demás y todo eso, sino que es una convicción verdadera de él. Imagínense, hermanos, que ustedes den la mitad de lo que tienen a los pobres. Dirían, ya me quedaría la mitad en la almohada. Ya me quedaría la mitad en el calcetín que tengo ahí lleno de dólares. No dirían, entonces imagínense la mitad. Ahora, él era rico. Uno dice, ¿por qué no lo dio todo? Por la segunda cosa que él dijo. ¿Cuál fue la segunda cosa que él dijo? Fíjense. Entonces dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo, ¿qué dice ahí? He defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, él no quería darlo todo porque luego ya no tendría para devolverle lo robado a alguien. Entonces acuérdense, imagínense que yo soy un colector de impuestos ya.
tiene que pagar 5%. Venga para acá, quién sabe qué, o tanto, o un dracma, o lo que sea. Y de repente, realmente, Roma me estaba pidiendo un dracma, y yo decía, un dracma y tanto esto y aquello, y yo adrede le agrego más. ¿Se acuerdan cómo hasta los soldados extorsionaban a las personas y no se contentaban con su salario? Ahora imagínense a un recolector de impuestos colectando de más y realmente dándole lo debido a Roma, y yo quedando como un poquito. ¿Eso existe o no existe? O yo estoy ahí inventando locuras. No, o sea, normalmente eso pasa, ¿no? O sea, y vamos a decir que era tanto, y luego, bueno, es que él nada más tenía tanto, y realmente tenía más, pero yo me lo quedé. Entonces, acuérdense, él era no nada más jefe de los publicanos, sino que rico. Entonces, la mitad de los bienes voy a dar a los pobres. Y con el otro tanto, ¿qué iba a hacer? Pues a saldar deudas en el sentido de que entonces sí arrepentido. Entonces, si se fijan, el arrepentimiento no nada más es decir, perdón, me arrepiento, bla, 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 sino es de actuar. Por ejemplo, si aquí hay una persona, un hermano que le hizo mal a alguien, vamos a decir que alguien le quitó $100, dijo que era prestado y no es cierto, a la mera hora se los quitó y no se los devolvió. Entonces se arrepiente. ¿Qué significa? No nada más que va a ir con el hermano y va a decir, ay, me arrepiento por haberte quitado los $100, ya no lo voy a volver a hacer. Si no es que aquí están tus $100. Ahora, cuadruplicado, ¿qué significaba? 400. Ahora, acuérdense que eso es por eso de que eso era la ley en el Antiguo Testamento. Era así, o sea, que alguien tiene que, o sea, que no le devolvió lo que necesitaba, etcétera, era 4 tantos. Entonces, él hizo conforme a la ley de ahí de Israel. Entonces, ¿se arrepintió o no se arrepintió? Claro, o sea, nadie puede dudar de su arrepentimiento genuino. Ahora, yo quiero decirles algo. Acuérdense que para los judíos, los ricos se les consideraba que eran buenas personas. Porque decían, son ricos porque Dios los ha bendecido. Entonces son ricos porque Dios los ha bendecido. Y como Dios los ha bendecido, ahí se ve que Dios está con ellos. O sea, ese era el pensamiento de ellos. El rico era bendecido por Dios porque entonces significaba que era buena, una persona piadosa. Y en el caso de los pobres, ¿cómo los tenían ahí en Israel? Los tenían como, mira, es pobre, por algo será, vea, Dios lo tiene así, vea. Es pobre, ¿por qué? Porque Dios no lo ha bendecido. ¿Y por qué no lo ha bendecido Dios? Porque es una persona mala, es una persona pecadora, y por eso es así. Ahora, entonces eso pensaban así, excepto por quienes, hablando de ricos. Por los publicanos. Es decir, decían, todos los que son ricos es que Dios está con ellos, son buenos, son santos, etcétera. Pero excepto los publicanos, excepto los que están colectando los impuestos para dárselos a Roma. Esos son unos pecadores, unos pecadores. ¿Se acuerdan quién era publicano de entre los apóstoles? Mateo, ¿verdad? O Leví, que es el mismo. Pero Mateo, Leví, acuérdense que él estaba en la mesa de... entonces uno puede ver cómo ahí también entre los apóstoles había uno que había sido publicano. Ahora, le quería yo decir, aquí entonces él se arrepiente. Entonces, algunos dirían, es que es fácil para él arrepentirse y dar todo ese dinero, porque a final de cuentas sus riquezas realmente no mostraban que Dios estaba con él y que él era bueno, sino que sus riquezas eran riquezas mal habidas, es decir, riquezas que él, ¿verdad?, con engaño, con maldad, con pecado, él se hizo rico, ¿verdad? Por eso es fácil para él pues arrepentirse, porque al final de cabo, en el caso de esos ricos, los que son colectores de impuestos, esos sí necesitan arrepentirse, ¿verdad? Esos ricos, los demás no, los demás están bien con Dios. Pero entonces yo le diría, ¿y acaso los demás ricos no eran pecadores también? Por ejemplo, en el caso de los fariseos y todos ellos, que no dice la Biblia, no dice Jesús, que ellos devoran las casas de las viudas. Entonces, sus riquezas eran porque Dios los había bendecido o por rapiña. Uno puede ver, o sea, ellos también estaban, ellos eran ricos porque también sus riquezas eran malas habidas.
¿Qué tal acerca de los sacerdotes, de los levitas? ¿Se acuerdan cómo Jesús les tumbó las mesas de los cambistas, ¿verdad? Y sacó a los animales y todo eso? Han hecho de la casa de oración cueva de ladrones. Y estábamos hablando, ¿quiénes eran los ladrones? Acuérdense, o sea, los que los permitieron meter todo eso en los patios del templo, que debía haber sido afuera. ¿Eran quiénes? Ellos pues estaban rentando espaciecitos y pues tanto, ¿verdad? Los cambistas, pues bien chistosos, ¿no? Porque ustedes saben cómo las casas de cambio nunca pierden, ¿verdad? Depende de lo que usted va a cambiar, pues usted siempre le quita algo. Y entonces ellos, para cualquier persona judía, entrando al templo, no podían ir con dinero sucio, dinero inmundo. Si yo tengo dinero, yo tengo que cambiarlo por la currency, por la moneda del templo. Entonces, ¿qué pasa? Ok, tengo 10, ¿verdad? Ok, eso vale 8 de estos. Y ya pasa, vamos a decirlo así, ¿no? Y ya, bueno, aquí ya tengo dinero santo, ¿verdad? Que puedo entonces ya comprar el animal que voy a sacrificar. Bueno, no yo, sino los sacerdotes y todo eso. Y luego ya cuando salía, pues nada más me quedaron con 2. Ahora, si se digan, cuando entré eran 10 a 8, ¿no? Y de salida tengo 2, entonces pues significa que me va a ponernos 2 y tanto, ¿no? Bueno, ok, te queda 1. ¡Hombre, cómo que pasó! O sea, entonces sí, era pura ganancia. O sea, tanto para los cambistas como también los que andaban vendiendo. Y luego aparte los animales que ustedes ven en Malaquías, que los animales que andaban ahí ofreciendo, que eran tuertos, que eran mancos, que eran, o sea, eran malos. Entonces, pura robadera. Entonces, por eso les digo, para unas personas dirían, no, es que es fácil que un publicano se arrepiente, o sea, de su riqueza, porque a final de cuentas sus riquezas son malavidas y los demás no. ¿Se acuerdan que hasta ellos enseñaban y decían, prácticamente era para hacer trampa? No sé si que usted me presta tanto, o usted me dice, tenga 500, yo se los voy a devolver, y atrás de mi espalda, ¿qué pongo? A unos le llaman changuitos. Entonces, si yo le prometo algo, pero tengo changuitos atrás, entonces no cuenta la promesa, ¿verdad? Entonces ellos hacían algo así, es decir, no decían changuitos, ¿verdad? Pero me refiero a que decían, oh, yo te lo juro por el altar, ¿verdad? Que te lo voy a dar. Y después ya venga el dinero. No tengo. No, pero es que tú me lo juraste. No. Y la enseñanza era, no, si jura por el altar, no es nada. Pero si jura por la ofrenda del altar, ahí sí eres deudor. Entonces ellos hacían esas trampas. Las otras personas pues pensando, este está hablando en serio. Y no, ellos en sus enseñanzas decían, no, si yo hubiera jurado por la ofrenda del altar, hubiera sido malo, sí te lo debo. Pero yo juré por el altar, lingo, ni siquiera se dio cuenta que yo le di, que le dije otra cosa. Y así se hacían sus riquezas. Entonces estamos hablando de que, o sea, no, los publicanos eran ricos, no nada más ellos eran los malos, sino también todos los demás ricos que andaban haciendo esas maldades, los fariseos, los levitas, los sacerdotes, o sea, ¿cuántas personas se estaban haciendo ricos con puras cosas malas? Entonces, todo esto se lo quiero decir nada más para eso, para que no piensen, bueno, es que él era fácil de arrepentirse, porque a final de cuentas sí, todo el mundo sabía que sus riquezas eran malas. Pues sí, pero también las de los demás, según como vemos que Jesús dice. Pero entonces vemos que el arrepentimiento de él es genuino. Se ve que si antes él no ayudaba a los pobres, ahora los va a ayudar. O sea, ese es un gran cambio. Porque otra vez, muchos ricos no ayudaban a los pobres porque decían, así Dios lo tiene por algo, porque es pecador. Entonces, si yo le doy al pobre, entonces estoy contradiciendo a Dios porque Dios lo tiene pobre por una razón. Déjalo que Dios lo discipline todavía más. Ándale. Pero no, entonces, él cambió totalmente su manera de pensar, dándole al pobre. Y la otra mitad, pues todas las deudas, todos los que he engañado a todos, si alguien he defraudado, se lo devuelvo, no 100%, sino que 400%, cuadruplicado. ¿Y qué dice al final? Entonces, obviamente lo que estamos hablando ahorita del arrepentimiento es para qué. No nada más para admirar el arrepentimiento de Zaqueo, sino para que todos nosotros, cuando hemos hecho pecado, nos arrepintamos. O sea,
Y si es necesario, como lo hizo Zaqueo, reparar el daño. Reparar el daño. No nada más decir, lo siento, perdóname, ya no lo voy a volver a hacer, sino es que te debo. O sea, bueno, es que tú me habías robado 500, aquí está, ¿verdad? Y si tiene mucho dinero, pues 2,000, ¿verdad? 400%. La cosa es eso, o sea, que se vea el arrepentimiento genuino. Entonces nosotros aprendamos de eso. Entonces dice el versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Obviamente no nada más lo dice en el sentido que es judío, sino que es de la fe de Abraham. De la fe de Abraham. ¿Por qué qué? Porque lo demostró. Ahí en ese momento nada más lo estaba confesando. Ahí en ese momento estaba confesando lo que él iba a hacer. Pero ¿quién es el que pesa los corazones? Dios, ¿verdad? Él sabía que lo que él estaba diciendo lo iba a cumplir, ¿verdad? Que era cierto lo que él estaba diciendo, que no nada más estaba diciendo palabras al aire, sino que sí era de corazón. Y por eso él, con toda autoridad, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Le guste el que le guste, el que no le gusta, como toda la multitud decía, ha entrado a posar con un hombre pecador. Dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y no nada más por descendencia física, sino por su fe. Se nota que sí, quiere hacer la voluntad de Dios. Versículo 10, la conclusión. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? En contestación al versículo 7, que dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, cuando él dice el versículo 10, está dando a entender: por eso entré. No entré para entonces yo también hacer maldades con él. No entré para hacer un negocio chueco, ¿verdad? Oye, digo, porque hay así personas, hermanos, no me lo van a creer, hay hasta predicadores. Y no estoy hablando de la iglesia de Cristo, pero me refiero de predicadores que hacen negocios hasta con lo de las drogas, con lo de las maras, con todo eso, no nomás en México, sino en otros países, donde, mira, yo te permito que hagas las tuyas, nada más móchate algo, una ofrendita aquí, una ofrendita allá, y yo ahí oro por a ti, bla, 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 y ya estás bien delante de Dios. Entonces sí existe eso. No me lo van a creer, pero hubo una ocasión cuando una persona de aquí, me refiero no de aquí, pero me refiero de aquí del lugar, dijo: vea, no, yo quiero predicar. Yo quiero predicar. Era alguien nuevo, o sea, alguien que ni conocía yo. No tienen aquí unas tarjetitas donde yo pueda poner, porque yo quiero predicar, ¿verdad? Entonces, y quiero traer a las personas aquí, ¿verdad? Para que se conviertan y todo, ¿no? Tenía un cuentazo tremendo, ¿no? Y entonces ya le dije: no, pues aquí tenemos esos folletos ya. Yo: no, pero una donde ponga mi nombre y mi número telefónico, para que entonces, o sea, y yo entonces ya los traigo para acá y todo eso. Y eso sí, todas las cositas de la iglesia, la dirección, Iglesia de Cristo Silver Spring, toda la cosa. Y él me decía de su vida pasada, decía: yo antes andaba vendiendo droga, pero ya me arrepentí. Yo antes vendía droga por acá, pero después me fui para California, pero y allá escuché la palabra de Dios y ya regresé, ya transformado, quiero cambiar mi vida, ya no quiero andar en eso de las drogas. Y dice: no, se gana pero muy bien, ¿verdad? Y vendiendo y todo, y él así diciendo, ¿no? Y que ya había cambiado su vida. Y luego ya después me anda pidiendo eso, que hacer unas tarjetitas con el nombre de él y teléfono. Y a mí se me hacía otra vez como red flags, como dicen por ahí, ¿no? O sea, algo está raro. Digo, pues aquí están los folletos, aquí pueden hacer esto y todo eso. ¿Y por qué viene aquí un desconocido y luego él diciendo: quiero ayudar y quiero esto y quiero aquello? Y yo estaba medio bobo, ¿no? En el sentido de que cuáles eran sus propósitos de él. Hasta que ya un hermano aquí me lo explicó. Y le platiqué. Le digo: no, es que así le hacen los que venden drogas. O sea, dan tarjetas de un negocio, dan tarjetas de un negocio real.
o en este caso una iglesia. Y dicen, y entonces si la policía sospecha de él, dice, esta persona está vendiendo droga, porque está ahí repartiendo tarjetitas, ¿no? Y todo sospechoso. Y ya lo ven, ya, no, este es de una iglesia. Y ya les puede decir, no, es que yo trabajo en esta iglesia y estoy evangelizando, que quién sabe qué y todo. Y ya, pues el hermano me lo explicó y dije, ¡oh, qué cosas!, ¿no? Pero de seguro que otros sí le siguen la corriente. Y dicen, no, pues si gana mucho, pues puede ofrendar aquí mucho, ¿no? Y todo. Entonces, o sea, cosas así. Entonces sí existe todo ese tipo de mañas y todo ese tipo de cosas. Entonces a lo que voy es esto, hermanos. Acuérdense que la Biblia dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, pues, Zaqueo era uno de esos que, pues, no por nada alguien se quiere hacer rico. Y entonces, pero al final de cuentas él reconoció sus ganancias mal habidas. Él reconoció que él no se consideraba el pobre y de ahora en adelante lo iba a hacer. Y lo iba a hacer en serio. Y alcanzó salvación. Hermanos, o amigos, si hay aquí alguien que no se ha convertido y quiere hacer el día de hoy, acuérdense que Pedro dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros. Es arrepentirse y bautizarse. Entonces, muy importante, ¿verdad? Si usted quiere cambiar su vida, puede pasar al frente, ¿verdad? Cuando el hermano se lo indique. Imagínese Jesús ahorita llamando su nombre, llamándolo por nombre a que venga y rinda su vida al Señor. Gracias, Dios los bendiga. Amén.